Y ahora pasamos al consejo de la palabra del Señor con Edgar Calderón. Efectivamente no era para menos. La condición de Pablo era bastante precaria y era bastante caótica, ya que Pablo era el embajador en cadena. Él no tenía por qué preocuparse de un hotel a cada ciudad que llegaba, puesto que él ya tenía reservado su lugar para dormir. No era una cama super king, no era una cama de primera línea, ni era un hotel 5 estrellas. Él estaba acostumbrado a ver todas las estrellas. Pero él tenía un lugar reservado en la cárcel, junto al cepo, en el lugar de adentro. Él era embajador en cadenas y predicador del evangelio. Ahí se acercaba Bernabé con él, ahí se acercaba Timoteo y muchos otros más que le servían. Él predicaba y los soldados le permitían que predicase desde la cárcel, y en algunas oportunidades le daban la oportunidad de mandarle un custodio si es que algún hermano lo recibía en su casa. Así que los filipenses estaban bastante preocupados por la condición de Pablo. Y Pablo, en medio de esta situación, yo no sé cómo se sentiría usted. Creo que las cárceles de ahora son bastante cómodas. Tienen canchas de básquetbol, tienen canchas de fútbol, tienen salones de recreación, tienen televisión. En algunos lugares tienen hasta jacuzzi, tienen sauna, tienen clubs, tienen, visitas conyugales, etcétera, etcétera. Hasta teléfonos celulares y negocios que hacen dentro de las cárceles. Pero en aquel tiempo las cárceles eran bastante rudimentarias. No habían colchones aterciopelados, y especialmente para Pablo, que no era un hombre de la mafia, pues la cárcel era bastante cruda y bastante fuerte. La situación era difícil. Y yo creo que se compara de alguna manera a lo que nosotros estamos viviendo en este momento, especialmente aquellos que me escuchan en España, aquellos hermanos que están trabajando en Francia, en Italia. Escuchaba comentarios de una hermana hondureña que está precisamente en Italia, la cual decía: no jueguen con esto, porque si estuvieran aquí supieran lo que es bueno. Para aquellos que están en países hostiles o en estados como Nueva York, Miami, en Guayaquil, en Ecuador, yo creo que la cosa es bastante seria y muy parecida a la de Pablo, donde uno básicamente está encerrado en su propia casa. Pero no hablo de encerrarse en El Salvador, en Guatemala, de vivir en México o de estar en California, donde usted puede ir a la tienda, regresa. En Centroamérica, donde usted puede levantarse a las 4 de la mañana, trabajar normalmente y meterse a la casa a las 4, por supuesto, tomando las precauciones. Pero imagínese usted estar en Italia, en España o en Guayaquil, donde usted tiene que estar en la casa desde que amanece hasta que anochece, donde usted se cansa de estar del cuarto a la cocina al baño. Eso es todo. No poder salir, no poder asomar la nariz por la ventana, estar preso en su propia casa. Aunque no se puede comparar a estar preso en una cárcel que estar en su propia casa con su comidita y con su cama, su colchón y su televisión. Pero de todas maneras está preso y no sabe usted cuándo va a terminar esto. Y no sabe lo que va a pasar. Pero Pablo tiene una medicina muy especial para esto. Pablo dice: quiero que sepan que las cosas que he padecido han redundado más para el progreso del evangelio. O sea, Dios aquí en la cárcel me ha dado la oportunidad de predicarle a los otros presos. He ganado a otros prisioneros, pero también he ganado a los soldados, a los que cuidan la cárcel. Dios me ha dado la oportunidad de predicarle a reyes, a gobernadores. He disfrutado esta cárcel como nadie la ha disfrutado. He transferido el evangelio y el evangelio ha corrido. He aprovechado para discipular a Bernabé, a Timoteo, a Tila, a Priscila, además colaboradores. O sea, Pablo estaba presto a predicar el evangelio, y realmente el hecho de estar en una cárcel no le había limitado. Es decir,
Pablo, preso en la materia, pero libre en el espíritu, estaba haciendo realmente cosas maravillosas. Y yo creo que también la condición en la cual nosotros nos encontramos en este momento es una condición crucial, es una condición única, bendita sea la gloria de Dios, donde el evangelio será predicado y esto que está aconteciendo reanudará para que el evangelio sea beneficiado, para que el reino de Dios se acerque realmente a aquellas personas que tenían hambre, que tenían sed del evangelio, pero que nunca habían tenido la necesidad. Pero ante esta situación, ante esta mortandad, ante esta incertidumbre, creo que estos corazones duros van a tener que amoldarse, van a tener que aflojar el sarro, el óxido que les había impedido escuchar la palabra de Dios. Tarde o temprano estaba escuchando algunos comentarios de un científico francés completamente ateo, pero que estaba diciendo de esta situación realmente, aunque tuviéramos la vacuna, decía el hombre, de todas maneras solo Dios podría ayudarnos. Y yo le entiendo, porque si hoy apareciera la vacuna, de aquí a que hagan la reproducción correspondiente de esta vacuna, de aquí a que esta vacuna esté por cantidades, de aquí a que los millones y millones de seres humanos se pongan esta vacuna, solamente para vacunar a la población mundial, si ya estuviese la vacuna, se llevaría más de un año, si ya estuviese. Pero hay que todavía probarla, comprobarla, verificarla, aunque ya hay bastantes indicios de buenas noticias. Pero todavía habría que probarla y después multiplicarla y después distribuirla. Y en todo eso de un año, solamente Dios sabe quiénes han partido con el Señor. Pues es un momento de prisión, es un momento de caos, es un momento de zozobra en que uno no sabe hasta cuándo le va a alcanzar el dinerito, la plata para seguir comiendo y pagando los alquileres y la renta. Pero ¿saben qué? En este momento, como dijo este científico francés, solo Dios podrá ayudarnos. Es un campo fértil para que el hombre y la mujer puedan entender su total dependencia de Dios, para que podamos entender que no somos nada y que no somos nadie. Otra de las situaciones de mucha bendición en este momento es que generalmente el ébola, el sarampión, la tuberculosis y otras pestes han atacado básicamente la gente pobre, la gente de a pie. La gente que más ha sufrido siempre ha sido la gente humilde. Sin embargo, ahora los más contaminados son aquellos que tenían la posibilidad de viajar a Europa, a Asia, cosas que no cualquier pobre tiene, zapatos que nos quedan grandes. Es decir, que ahora sí se nos vino parejo. Y que tenemos infectados a gente de la realeza como el príncipe de Inglaterra. Tenemos gente infectada como la esposa del primer ministro de Canadá. Y le acaban de hacer la prueba a Donald Trump y gracias a Dios salió negativo. Y también tuvieron que hacerle la prueba al Papa. Y etcétera, etcétera. O sea que esto no está discriminando, esto no está jugando, esto va parejo. Pero esto no va a ser para mal, esto va a ser para bien. Porque vamos a aprender a valorizar lo más caro que tenemos, que es el tiempo. Vamos a tener que aprender a valorizar y a convivir con la familia. Vamos a tener que aprender a valorar que las cosas espirituales son mejor que las materiales y de más utilidad que las materiales.
Vamos a tener la oportunidad de compartir lo poco que tenemos con el vecino de al lado, con aquel que no tiene nada. Este es el tiempo de refrigerio. Dios está purgando al mundo para beneficio del evangelio. Así tenemos que verlo. No tenemos que verlo con ojos de pavor, de agonía. No tenemos que verlo con ojos de borrego horcado. No. Tenemos que verlo como dice el Señor Jesucristo: cuando veáis que todas estas cosas acontezcan, que dice: erguíos vuestra cabeza. O sea, levanta tu cabeza, mira al cielo, clama misericordia, porque vuestra redención se acerca. Porque hay, dice la palabra, de las premiadas, de las preñadas de aquellos días. El que esté en la azotea no descienda a tomar nada adentro. O sea, hermano, estamos en las vísperas de la venida, del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y tenía que acontecer algo de esta magnitud, de esta naturaleza, para hacer volver el corazón de la humanidad a Dios. Tenía que pasar algo de esta magnitud para llamar la atención, para hacer una evaluación de nuestra vida. Es fácil que juzguemos a otros. Es fácil que señalemos a otros, pero es muy difícil que nos juzguemos a nosotros mismos, que evaluemos nuestra condición y nuestra calidad de vida delante de Dios. Y ahora hemos tenido suficiente tiempo para razonar, para pensar, para meditar, para humillarnos. Malo fuera que hubiese venido un terremoto mundial sin decir agua va, y de pronto todos soterrados. Pero no, Dios, que es grande en misericordia, nos da hasta cuarentenas de aviso. O sea, nos manda hasta la autoridad, hasta la policía nos manda para protegernos y para meternos de la nuca a la casa. Hasta nos da la oportunidad que llegue el sheriff a cerrar los negocios y las iglesias con el fin de salvaguardar nuestra integridad física, porque habemos unos que sí realmente somos necios. Mire qué tremendo. O sea, todo esto va a venir para sobreabundar en la eficacia del evangelio. Porque después de esto, queridos y apreciados hermanos, se aproxima. Yo puedo sentir, no soy profeta ni hijo de profeta, ni tampoco pretendo profetizar, pero después de estos meses de preñez, de estar apretados, de estar en la cárcel de la casa, después de estos meses puedo visualizar, puedo sentir un gran avivamiento mundial. ¿Qué es lo que ha pasado en China? En China está prohibido predicar el evangelio. Las iglesias han sido quemadas y los pastores han sido masacrados. Pero en medio de esta circunstancia se permitió que los chinos orasen a Dios, que clamasen a Dios, y se hizo una montaña de oración, y el evangelio creció de una forma estrepitosa, de una forma incalculable. En medio del dolor, China se ha vuelto al evangelio de Dios, y eso en medio de un régimen autoritario. Imagínese usted en los países de democracia como los países occidentales, que voluntariamente se habían olvidado de Dios, que sus agendas eran completamente contrarias a la voluntad de Dios. Pero ahora sí que vamos a volvernos a Dios. O nos volvemos, o nos volvemos. O volteamos la nuca a la gracia de Dios, o Dios nos voltea el cuello. Pero realmente Dios está abriendo brecha. Y el apóstol Pablo dice: estas cosas han sobreabundado, han reanudado para la predicación del evangelio.
¿Y qué es más importante, mis queridos hermanos? Pagar ese carro que debemos, pagar esa casa que compramos, seguir comprando televisiones, juegos cibernéticos, teléfonos y artefactos, o tener segura el alma que en cualquier momento vuela al cielo. Porque estamos muy preocupados por este COVID-19, pero sigue muriendo gente de tuberculosis, sigue muriendo gente de diabetes. Bueno, de diabetes mueren millones al año, creo que más de los que ha matado este virus. Y sigue muriendo gente de accidentes, y sigue muriendo gente de cualquier otra cosa. Así que es importante que entendamos que esta condición no es otra cosa que un cerco que Dios nos ha puesto, una red que nos ha tirado, un lazo que nos ha aventado para atraernos a su presencia, para que hoy podamos tener libertad de decirle a la gente que lo que estamos viviendo es bíblico y que lo que es bíblico es cierto. Mire lo que dice la palabra del Señor. Sigue diciendo el apóstol Pablo en el capítulo 1 y su verso número 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. O sea que de tal manera que todos los presos saben que yo soy preso y que estoy aquí. Y es más, hasta ustedes mismos se están dando cuenta que yo estoy preso. Obviamente a Pablo lo criticaban, porque imagínese usted un pastor preso, pues no era un buen testimonio, porque podrían pensar que era por sedición o por cualquier otra cosa. Pero a medida que crecía esta situación, el evangelio también iba creciendo. Así que mi apreciado hermano, usted no se sienta mal cuando alguien le juzga, cuando alguien le critica y cuando alguien se burla de usted. Para nada. Porque a medida que se burlan y a medida que le critican, le están haciendo un favor para que el nombre del Señor sea glorificado y para que la gente lo conozca a usted. Esa es publicidad gratuita que el mismo diablo inconscientemente le hace al evangelio. Dice la palabra del Señor: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Vaya si no, en medio de lo que estamos viviendo, todavía tenemos gente que predica diciendo, qué sé yo, cara de perro, te vas a ir al infierno, dientes de chancho, etcétera, etcétera. Y no me equivoco que muchos pueden decir que esa es la gran palabra de Dios, que ese es el gran poder de Dios, porque hasta los locos tienen seguidores. Se levantan agitadores sociales con capas de Superman, con capas de superfe, haciendo exponer a los hermanitos humildes que creen en sus desvaríos por el desconocimiento de la palabra. Pero bueno, esa es parte de la vida y se tiene que cumplir. Así que usted no se extrañe cuando aparecen este tipo de personajes. Lo que tenemos que hacer es orar por ellos, clamar por ellos para que el evangelio nazca en sus mentes. Y dejen de criticar y se pongan a orar y se pongan a gemir y se arrepientan, que quizás Dios les conceda su santa y bendita misericordia. Mire lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Algunos anuncian a Cristo por contención, por contienda, por pleito. Yo creo que en este momento nadie debería de pelear. Me perdona usted, pero hay gente peleando. Otros de buena voluntad, bendito sea el Señor por ellos. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, sino pensando añadir aflicción a mis prisiones. O sea, estaba en la cárcel y habían otros que todavía lo querían ver muerto. ¡Qué terrible! Pero los otros, dice, aquellos que predican el evangelio con el corazón de Dios, por amor, sabiendo que estoy puesto para
la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, oiga bien, de todas maneras, de buena gana o de mala gana, Cristo es predicado. Se lo digo literalmente, de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Bendita sea la gloria de Dios. O sea, hermano, que hay gente que necesita que alguien le diga cara de perro, que alguien le diga orejas de saber qué, porque es la única manera que van a entender. Por eso salen estos personajes y a muchos les gusta, porque entre más los maltratan, un poquito más entienden. Mire usted, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, pero dice la palabra, de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozaré. Aún bendita sea la gloria del Señor, porque por vuestra oración y la administración del Espíritu de Jesucristo, en esto resultará mi liberación. Esto sujeto a la voluntad de Dios, y quiero decirle que Pablo fue llevado al cielo en cadenas. Pablo murió estando prisionero en Roma. Bendita sea la gloria del Señor. Conforme a mi anhelo y esperanza, que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entendemos entonces en esta condición precaria del apóstol Pablo, haciendo una pequeña y muy desbalanceada comparación de nuestra condición, que lógicamente estamos mejor que Pablo, podemos sacar beneficio de esta condición para que el nombre de Cristo sea engrandecido, para que el Evangelio sea predicado y para que por los milagros y maravillas del Eterno miles de almas sean alcanzadas. ¿Qué debemos de hacer entonces? Número 1, interceder como nunca lo hemos hecho. Número 2, buscar la comunión con el Dios Todopoderoso como nunca lo hemos intentado. Y número 3, aprovechar todas las formas posibles para ganar a nuestros familiares y amigos. Es importante aprovechar este momento de caos para que brille la luz de Cristo, para que alumbre a todos aquellos que nos rodean. Mire, en Palabra Ungida están pasando cosas tremendas. En medio de este caos estamos haciendo cosas que nunca pensamos hacer porque no teníamos el tiempo para realizarlas. Esto es algo tremendo. Una de las cosas hermosas que yo me gozo es que nunca pensé tener a mi yerno trabajando aquí en el ministerio y bien involucrado en el proyecto. Y esto gracias a la condición que estamos viviendo. Importante entonces entender que Dios tiene grandes propósitos. Dios tiene grandes proyectos en nuestro templo, en nuestro ministerio, en nuestra familia, en nuestro desarrollo espiritual. Realmente Dios es maravilloso y no hay nada que pase por casualidad. Aún los más rebeldes vamos a sentir la necesidad de buscar a Cristo en espíritu y en verdad. Romanos 8:28. Palabras sabias, y con esto nos vamos a descansar. Romanos 8:28 dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es aquellos que conforme a su propósito son llamados. Me di a entender
Yo dije que a los que aman a Dios, todas las cosas, aunque no las entendamos, obran para bien. Y más tarde, cuando todo esto haya pasado, glorificaremos y evaluaremos el incremento de la gran comisión y la tremenda bendición que viene de la lluvia tardía. Ya tuvimos la lluvia temprana, viene una lluvia tardía, porque lo mejor, carísimo, lo mejor está por venir. ¿Y cuál es lo mejor? Jesucristo, nuestro Salvador, está por venir. Que Dios les bendiga. Que esta noche, antes de dormir, dejen su mente por un momento, no en blanco, como dice el yoga por ahí, que deje su mente en blanco, no. Le suplico que deje su mente en Cristo y que analice la escritura que compartí, que abra su corazón y que ore, que platique con el Señor para que nos revele su verdad, para que aceptemos su voluntad y para que saquemos beneficio de esta adversidad. Que Dios les bendiga abundantemente. En este momento haremos una oración, especialmente por los que aceptan, por los que reconcilian y por los que están en un momento de dolor. Padre Celestial, hoy vengo ante ti en el nombre de Jesús, clamándote por los que aceptan en este momento, recíbelos como hijos. Por los que se reconcilian contigo, recíbelos otra vez. Te ruego por los que lloran, por los que gimen, por los apesadumbrados, por los enfermos, por los que han perdido seres queridos, por aquellos que están pasando una necesidad espiritual, material, económica o física. Muchas gracias, Señor, por el pueblo Palabra Ungida. Gracias por todos mis hermanos y mis hermanas alrededor del mundo. Te ruego, Padre, que cuando sea tu santa voluntad, mandes, Dios del cielo, el poder del Cordero inmolado, y que tu santo ángel con la sangre del Cordero limpie este virus de la tierra. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Señor. Te adoro y te bendigo. Me sujeto a tu voluntad y te ruego que nos libres y nos guardes del mal. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su sintonía y esté pendiente porque en cualquier momento podría estar con usted Edgar Calderón en Palabra Unida. Tenemos servicios todos los días a las 7 de la noche. Los viernes, vigilia y clamor bajo la unción de Dios. Los sábados y domingos, tremendas campañas evangelísticas. Y los lunes, gloriosos conciertos de alabanza con los más reconocidos intérpretes de la música cristiana. Llámenos ahora mismo, 213-840-7500. 213-840-7500. Estamos esperando por usted. 213-840-7500. 213-840-7500. Palabra Ungida, tu vida cambiará.